Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, el hermano Alexander Hell da una excelente respuesta, refiriéndose al estudio bíblico expuesto por el hermano Juan Fernández, con el siguiente tema: actitud de los verdaderos cristianos confrontando la apostasía de los falsos maestros iglesieros. Gracias y paz, hermano Juan Fernández, y gracias y paz a todos los miembros de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Bueno, ayer escuché este excelentísimo estudio que ha dado aquí el hermano Juan Fernández. La verdad que te felicito, hermano, muy, pero muy buen estudio. Excelente, hermano, excelente. Y para apoyar tu estudio, yo tengo aquí por escrito también un estudio muy parecido a esto que tú has dicho, titulado Juzgando en medio de la gran apostasía. Yo lo voy a poner en el chat. Pero también voy a comentar algo, o mejor dicho, ampliar algo que tú has dicho, porque verdaderamente el estudio tuyo ha sido bastante completo. Fíjense, hermano, en el video que yo puse aquí. En este video es unos recortes que hay del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo confronta a sus adversarios, fariseos, maestros de la ley, saduceos, etcétera, todos aquellos que tenían puestos de liderazgo en el pueblo de Israel, pero que se habían corrompido, habían apostatado e incluso habían quitado y añadido a la ley de Dios. Fíjense que Jesucristo no era ni blandito ni manso con esta gente. Fíjense la forma y las palabras, cómo Jesús lo confrontaba en público, delante de quien sea. Jesús no tenía tapujo contra eso, sino que delante de cualquiera, de cualquier grupo de personas, confrontaba a estos falsarios mentirosos, maestros de la ley y fariseos y toda esta gente criminal. Señor, y las palabras que usa Jesús son verdaderamente fuertes. Jesús no se andaba con rodeos. Imagínense cuando le dijo a esta gente, sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Una tumba que por fuera se ve muy bonita, pero por dentro está podrida. Así estaban esta gente, estos fariseos. Por fuera pretendían parecer justos, pero por dentro estaban podridos. Y no solo eso, sino que Jesús les tiraba en cara todo el mal que ellos hacían. Y en público, no lo escondía, en público lo hacía. Entonces el asunto es, hermanos, que yo veo en el sistema moderno, iglesiero moderno, que los feligreses se les enseña a no juzgar. O sea, que usted no puede señalar la apostasía. Eso es lo que le están enseñando las iglesias modernas a los feligreses. Como que no puede decir nada en contra de los líderes iglesieros. Nada pueden decir, aún sepan que están practicando apostasía. Pero fíjense aquí en este video, señores, lo que hacía Jesús, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Cómo Jesús confrontaba a esta gente y lo que le decía, los insultos que le lanzaba, una cosa impresionante. Hermanos, nosotros sí que podemos juzgar. Y eso lo ordena Jesucristo en Juan 7:24. Jesús dijo ahí, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Ven, Jesucristo sí manda a juzgar. Pero juzgar no significa que usted va a señalar a una persona y le va a decir, te condeno al lago de fuego. No, eso no es juzgar, porque muchos se dan la idea como que es eso. No, no es eso. Lo que nosotros estamos juzgando es la doctrina y el comportamiento. Eso es lo que tenemos que juzgar. Por ejemplo, cuando en esas iglesias se enseña a diezmar dinero, algo que no lo ordena la Biblia, y usted bíblicamente se da cuenta de que eso es una estafa, un robo, eso de diezmo de dinero, de pacto de dinero, de primicias, de principio de año, y todo eso disparate que se han inventado en el sistema iglesiero apóstata para sacarle dinero a la gente.
y usted bíblicamente se da cuenta de la verdad, de que todo eso es un fraude, y usted se va a quedar callado. No, usted tiene que juzgar eso, pero no puede tragárselo, tiene que decirlo, porque ahí es donde usted muestra el verdadero amor a los hermanos. Porque ¿cómo va a ser que usted va a ver un hermano suyo, a alguien que cree en Cristo, siendo engañados, y ya usted conoce la verdad, y usted se va a quedar callado? O sea, ese hermano que se hunda, que sea despojado, que sea robado, que sea timado, y usted se queda calladito porque usted no puede juzgar, usted no puede hablar. Señores, por Jesucristo aquí está ordenando a juzgar. O sea, nada le impide a usted que usted juzgue. Si no es todo lo contrario, usted tiene que hacerlo, tiene que juzgar, tiene que confrontar la apostasía. Porque fíjense en el estudio que ha dado el hermano Juan Fernández, cuántos pasajes bíblicos ha dado de que los apóstoles y la iglesia del siglo I, claro que confrontaban la apostasía, igual que lo hacía Jesucristo en persona y en público, sin esconder nada. Entonces, en el sistema iglesiero apóstata iglesiero se han inventado un cuento, una fábula, un mito, de que el cristiano no puede juzgar, de que cuidado con tocar al ungido de Jehová, dicen ellos. Oigan eso, cuidado si tocan al ungido de Jehová, o sea, el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia puede hacer lo que le dé la gana, puede robar, puede mentir, puede hacer lo que sea y nadie puede decir nada. ¿Y de dónde proviene ese tipo de doctrina? Bueno, eso proviene de la madre de las rameras, del catolicismo romano, que se inventaron una doctrina conocida como la infalibilidad papal. O sea, que el papa es infalible, todo lo que él diga. No importa lo que sea que ese fulano diga, nadie lo puede contradecir. Eso se llama la infalibilidad papal. Y cuidado, que si en aquel tiempo usted se atrevía a contradecir al papa, fácilmente y te quemaban vivo en la hoguera. Así que funcionan las cosas. Entonces ese espíritu todavía sigue vigente en las iglesias apóstatas, donde estos líderes iglesieros se creen intocables. Como un grupo mafioso, una mafia, donde ellos son los cabecillas, que nadie les puede poner un dedo encima, no importa lo criminal que sean. Y así que está funcionando estas iglesias de ahora, llenas de ladrones, mentirosos, gente que retuerce en las escrituras, y te enseñan a ti que tú no puedes juzgarlos. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Esa es la orden que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús dice, cuidado de los lobos rapaces que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Cuídense de los tales. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos de los lobos rapaces y cuidar a los hermanos en la fe si no los juzgamos? ¿Cómo podemos cuidarnos de ellos si no los denunciamos? ¿Cómo podemos librar a los demás hermanos en la fe si nos quedamos callados? Señores, que es un asunto de lógica. Lo que pasa es que en las iglesias modernas de ahora, las iglesias apóstatas, le han cerrado el cerebro a las personas para que ni siquiera puedan razonar. Mayormente el pasaje que usan los iglesieros apóstatas, esos líderes fraudulentos, para sellarle la boca, amordazar a los cristianos para que no puedan hablar en contra de ellos, en contra de la falsa doctrina. El versículo es mayormente es cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con la misma vara con que mides a otro se te va a medir a ti. Primero mira la viga de tu ojo antes de buscar pajas en el ojo ajeno. Señores, Jesús ahí está prohibiendo juzgar. No, él lo que está diciendo es, oye, compadre, si usted tiene una viga en su ojo, ¿cómo usted va a intentar juzgar a aquel que tiene una paja? O sea, Jesús lo que está condenando es que se juzgue de forma injusta. Usted que tiene un pecado mayor, ¿cómo va a venir a juzgar públicamente a uno que tiene un pecado menor, una paja, mientras tú tienes una viga? Oye, sácate la viga de tu ojo para que veas bien y luego puedas juzgar al que tiene una paja en el ojo. O sea, Jesús ahí no está prohibiendo juzgar.
sino lo que está diciendo es, oye, sácate la viga de tu ojo, sácatela. Y luego puedes juzgar al que tiene una paja. Pero primero resuelve tú tu problema. Por ejemplo, yo fui evangélico pentecostal. Yo fui promotor y pagador de diezmo, yo. Pero cuando yo me di cuenta de que eso era un fraude, ¿acaso yo me quedé callado? No, yo me quité esa viga del ojo, me la quité. Ese fraude, esa falsa doctrina del diablo, me la quité, esa viga, me la saqué del ojo. Y entonces pude señalar el error a los demás hermanos de la iglesia. Para que sean libres de esa falsa doctrina del diablo, de ese robo. ¿Pero por qué yo lo hice? Porque yo me quité esa viga. Me saqué esa viga del ojo, podía ya ver bien, doctrinalmente podía ver bien, entonces podía explicarle a los hermanos bíblicamente la verdad. Pero Jesús en ese pasaje no prohíbe juzgar. Entonces este pasaje, mal utilizado por estos iglesieros apóstatas, lo toman para amordazar a la gente y decirle, mira, usted no puede juzgar, porque así como tú juzgas, tú serás juzgado también. Cuando Jesús lo que está diciendo es, oye, pero tú no puedes juzgar así si tú tienes una viga en el ojo, sácate la viga primero y después puedes juzgar libremente. Fíjense ahí en 1 Corintios 14, verso 29, ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo? Él dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está, es una orden apostólica. Juzgar es una orden apostólica. No es como ahora en las iglesias modernas donde se prohíbe juzgar a los líderes. Estoy hablando de juzgar doctrinalmente, A eso que me refiero. No que usted va a juzgar para decir, yo te condeno al lago de fuego. No, eso solamente el Dios Padre y Jesucristo lo hacen. Estamos hablando aquí de juzgar la doctrina y la enseñanza. Eso es lo que tenemos que juzgar. Es que ustedes no se han dado cuenta que hasta el apóstol Pablo fue juzgado. Cuando él fue a predicar en Berea, ¿qué fue lo que hicieron los bereanos? Ahí estaba Pablo predicando, pero los bereanos no se limitaron a decir amén, amén. No, espérate. Ellos fueron a las escrituras con Pablo. Le dijeron, venga acá Pablo, venga, vamos a las escrituras. Vamos a ver si lo que tú estás diciendo es así, venga. Y juzgaron y comprobaron que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, pero juzgaron. Y por hacer eso, ¿cómo la Biblia llama a los bereanos? Los llama nobles. Fueron nobles. Entonces, una persona que juzga, que discierne, que no se deja engañar, es un noble. Así lo llaman las escrituras, es un noble. Ahora, aquel que se le enseña a no juzgar y se hace el idiota, eso es un pendejo. Es un estúpido. Una persona que no razona. Una persona que esos líderes iglesieros modernos le fundieron la mente. Sin embargo, aquí la Biblia enseña que se debe de juzgar lo que se enseña o lo que le vienen a enseñar a usted. Usted tiene todo el derecho de juzgar. Y no solamente el derecho de juzgar, sino de confrontar y debatir. Porque eso lo enseña la Biblia, tal como lo ha enseñado aquí el hermano Juan Fernández, que ha dado muchísimos ejemplos de cómo se hacía. Porque eso mismo también lo hizo Jesucristo. Él confrontó en público a aquellos apóstatas que estaban sembrando mentiras y cizañas en medio del pueblo. En público los confrontaba delante del pueblo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque eso mismo también hacían los apóstoles. Y no solamente denunciar los errores doctrinales que promueven en las iglesias apóstatas, sino también mencionarlos por nombre. Porque eso hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una lista negra de líderes que se habían corrompido, como Himeneo, como Fileto, como Alejandro. Por nombre los puso el apóstol Pablo en sus epístolas, por nombre, para que la iglesia se defendiera o se cuidara de esos apóstatas que habían pervertido el evangelio. E incluso el apóstol Juan, en su epístola, denunció a Diótrefes, un corrupto que se había colocado un puesto de liderazgo en la iglesia, que había corrompido la sana doctrina y que incluso
Estaba enseñando que no se debía ni siquiera aceptar a los apóstoles en las iglesias, imagínense ustedes. Y el apóstol Juan lo denunció por nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si ya sabemos que gente como Maldonado, gente como Benijín, gente que sé yo, como Cas Luna, Ana Méndez Ferrer, todos esos apóstatas, sabemos que lo que predican son doctrinas de demonios, pues tenemos que denunciarlo con nombre y todo, porque ese es el ejemplo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a los insultos, bueno, ustedes deben de entender también que hay insultos que son bíblicos y hay insultos que son mundanos. Yo no voy aquí a pronunciar insultos mundanos para dar ejemplo, no, para nada. Pero sí puedo dar ejemplos de insultos bíblicos. Y el más peor de todos los insultos que yo he visto en la Biblia, el peor de todos para mí, es decirle hijo del diablo en su cara y en público a los apóstatas. ¿Y quién fue que dijo hijo del diablo en primer lugar? Fue el Señor Jesucristo. Leanlo ahí en Juan capítulo 8, cuando Jesús confrontó a los maestros de la ley, los fariseos. Les dijo hijo de su padre el diablo en sus caras y en público. Y Jesús dijo a los discípulos, sé imitadores de mí. Entonces solamente vamos a imitar lo manso y humilde de Jesús. Pero su carácter para confrontar la apostasía no lo vamos a imitar. Pues claro que tenemos que imitarlo porque el apóstol Pablo lo imitó. Ustedes nunca han leído cuando el apóstol Pablo confrontó a Elimas el mago. Le dijo exactamente lo mismo, hijo de tu padre el diablo, delante de un cónsul romano, delante de un político. Pablo confrontó de esa manera al brujo ese, Elimas el mago. Y se lo dijo, hijo de tu padre el diablo, su propia cara. Entonces, esos son insultos bíblicos que nosotros lo podemos replicar porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo imito a Cristo. Entonces, claro que podemos imitar eso. Los verdaderos cristianos ahora tenemos que tener buena y sólida base bíblica para defender la doctrina y tener una moral bíblica bien alta para poder señalar la apostasía. Eso es cierto. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo les decía hipócritas, necios, les decía serpientes, generación de víboras y muchísimos insultos, porque esos son insultos. Claro que son insultos. Decir hijo del diablo a una persona, ¿acaso no es un insulto? Claro que es un insulto. Para lo que yo nunca haría es lanzar un insulto mundano, por ejemplo, decirle hijo de perra a una persona o a un apóstata. No, pues es un insulto mundano y muy bajo. Yo simplemente me limitaría a imitar a Cristo y a sus apóstoles únicamente y lo que ellos pronunciaron. Pero fíjense que esos insultos que lanzaba el Señor Jesucristo y los apóstoles mayormente, ellos lo hacían era en contra de los líderes, de quienes guiaban al pueblo. Ellos no se la iban en contra directamente de los feligreses de banca. Aunque, se lo digo claro a ustedes, por ejemplo aquí, en este grupo, que venga cualquier cristiano a promover doctrina de demonios y sea confrontado esa persona, confrontada con la verdad, pero sigue en su necedad, pues sepa que luego ya de conocer la verdad y pretender continuar imponiendo doctrina de demonios, pues claro que se merece su insulto bíblico, aún no sea un líder iglesiero. Claro que se lo merece. Eso es así. Entonces nosotros no podemos ser blandengues en contra de la apostasía. No. Tenemos que juzgar eso, tenemos que denunciar eso, incluyendo los nombres de los apóstatas. Porque ejemplo bíblico tenemos. Por ejemplo, yo he tenido debates aquí en el chat de este grupo. Y a una persona ya cuando se le dice la verdad, pero continúa de necio. Yo a veces le digo bruto. Oye, tú eres un bruto. Y usted dirá, pero Alessandro, ¿y dónde aparece la palabra bruto para insultar a una persona en la Biblia? Pues es lo mismo que yo decirle neófito. Un neófito es aquel
que pretende enseñar doctrina sin saber realmente lo que es doctrina. Eso es un neófito, o sea, un bruto bíblico, un bruto. Eso es un bruto. Y algunos me han señalado a mí diciendo, oye, Alexander, ¿por qué tú no puedes llamarle necio a un hermano? ¿Por qué tú le dices necio a ese fulano? A ese cobrador de diezmo, a ese infernista, a ese trinitario, a ese unicitario. ¿Por qué tú le dices necio? ¿Porque él es cristiano? ¿Es tu hermano? Pues sepan ustedes, señores, que los promotores de doctrinas de demonios no son mis hermanos, aunque tengan el sobrenombre de cristianos. Esos no son mis hermanos. Acuérdense lo que dijo Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que lleve el nombre de cristiano es cristiano. Por eso el apóstol Pablo advierte sobre los falsos apóstoles. Falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, así como el diablo se disfraza de un ángel de luz. Entonces son falsos cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede con estos falsos cristianos? Que la mayoría de ellos son personas que te vienen a ti con palabritas suavezonas, llenas de amor. ¡Ay, cuánto amor! Y palabritas suavecitas que confunde a los ignorantes. Entonces cuando ven con una persona como yo, como José Junior, como otros hermanos acá, como también como por ejemplo, bueno, con varios administradores y otras personas acá, a esa persona le llamamos necios, hijos del diablo, eso lo decimos en su propia cara. Muchos piensan, oye, pero que ustedes son muy agresivos, porque mira, este fulano te está hablando con mucho amor. Ajá. Pero así mismo con mucho amor está metiendo la cizaña y sembrando la doctrina de demonio. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que ser totalmente cortantes, así como lo fue Jesucristo, que no le dio tiempo a sus adversarios a sembrar ninguna doctrina de demonios cuando Jesús andaba predicando, sino que lo confrontaba de una forma cortante para que el otro ni hablara. Le arremetía con todo, hijo de tu padre el diablo, le decía a sí mismo en su cara, voceado y en público. Entonces nosotros no podemos ser blandengues, blanditos, con los apóstatas que vienen con ese tipo de temperamento manipulador, porque el apóstol Pablo lo advirtió, de esos que vendrán a nosotros con palabritas lisonjeras, con palabritas suavezonas que adormecen el oído y con mucho amor, que se parecen a Walter Mercado, mucho amor. Cuando en verdad son hijos del diablo esa gente. Entonces nosotros que ya tenemos el discernimiento doctrinal activado, no podemos dejarnos engañar con esas personas, tenemos que confrontarlos de forma dura y cruda, delante de quien sea. Entonces, ya es tiempo que los que son débiles en la fe, que de lo que todos se escandalizan y se ponen la mano en la cabeza, ya dejen su santurronería ustedes y sepan que el tiempo del fin se está acercando a pasos bien agigantados. Ya es hora de dejar la blandura y la ñoñería y la santurronería barata. Claro está que debemos buscar la santidad y todo eso, pero eso no incluye que tenemos que soportar a los que promueven doctrinas de demonios. Tenemos que confrontarlos directamente como lo hicieron Jesucristo y sus apóstoles. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.